Él ya lo ha manifestado desde su gobierno, el Mercosur no es prioridad. Paulo Guedes, el hombre que va a ser su ministro de Economía, también dijo, ni la Argentina ni el Mercosur están en nuestras prioridades. Ahora la pregunta es, ¿el Mercosur es prioridad para alguno de los países que integran el bloque, más allá de lo que diga Brasil? ¿Funciona el Mercosur? También le vamos a sumar. Bueno, Gabriel Fidel es parlamentario del Mercosur por Mendoza, también docente de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo le va? Hola Gabriel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por ¿Existe venir. el Mercosur? Por supuesto. El Mercosur, recordémosle a la gente, fundado primero, iniciativa de Alfonsín. En el 85. Justo hoy, 30 de octubre. Alfonsín es Sarney, presidente de Brasil, se consolida en el año 91, presidencia de Menem, y el Mercosur consolidó una buena relación entre Argentina y Brasil desde lo estratégico, de lo geopolítico, e hizo aumentar muchísimo el comercio entre ambos países y en toda la región. Entonces, funcionó, y después en los últimos años sí es verdad que a partir, yo diría, hace unos 10 años, empieza a decrecer el comercio intra-Mercosur en términos del producto, del Producto Bruto Regional, baja del 20 al 13%, se disminuye, se empiezan a poner muchas más trabas, y la realidad es que además el Mercosur, que se crea como un espacio para integrarse al mundo, se encierra mucho en sí mismo. Entonces, quizás eso es la crítica que hoy se le hace, pero no se le hace solamente estas autoridades electas de Brasil. Es algo que se viene hablando a nivel de Mercosur, lo ha dicho el gobierno argentino, lo ha dicho el gobierno paraguayo, y también lo ha dicho el presidente Tabaré de Uruguay, que quieren un Mercosur más abierto, más flexible y más integrado al mundo. Pero es el presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Es exacto, es el presidente, pero lo digo porque es un presidente de centroizquierda. Claro. También. ¿Y por qué se Sí. Bolsonaro Claro. es a la derecha. O la ultraderecha. Pero a como lo que dicen voy algunos. yo, por izquierda y por derecha, se viene planteando esto porque el Mercosur es un espacio, uno de los más cerrados del mundo, y lo muestra el comercio que tiene el Mercosur y Argentina con el mundo, que es realmente muy bajo si lo comparás con el resto de América Latina. Nosotros exportamos alrededor del 12% del Producto Bruto Interno de la Argentina, y si comparamos, por ejemplo, con Chile, que está en niveles de arriba del 27%, o el promedio de América Latina, que está alrededor del 23%, vemos que tanto en eso como en el tema de inversiones también nos hemos transformado en una región muy cerrada. Ahora, esas trabas que se han incrementado en los últimos años, ¿por qué se dieron? ¿Qué tipo de trabas son? ¿Proteccionismo de la industria? Y mete la cola la política y la economía, ambas cosas. Desde el punto de vista político, quizás, yo lo vengo diciendo, primero la confusión de creer que estos bloques son bloques de fuerzas políticas o ideológicas afines o partidos políticos afines. Entonces, bueno, como ahora va a gobernar tal que es parecido a mí, entonces me quiero integrar. Y no, la verdad que la integración tiene que ser entre estados, entre pueblos, políticas de largo plazo, como hace la Unión Europea. Sí, hoy hasta ahora lo que hemos visto en el Mercosur como hechos concretos, está la cuestión geopolítica, quizá la residencia permanente de los habitantes y lo de las patentes. No, y el comercio también. Patentes de autos. El comercio también subió mucho, pero mira lo que iba a decir. En los últimos años, por ejemplo, a pesar de tener arancel cero, lo sabemos los mendocinos, el ingreso de productos a Brasil con barreras fitosanitarias, con barreras que te ponen y te dicen, no, mire, como usted tiene tal plaga, le frenamos tal ingreso. Por ejemplo, el caso de la fruta con la carpocapsa, que por ejemplo, nosotros no tenemos peores condiciones que las de ingreso de Chile. Y sin embargo, nosotros somos parte del Mercosur. Entonces, eso de, por un lado, pregonar, a ver, el tema de la integración tiene que tener un correlato concreto, En ¿no? hechos. En hechos. Y me parece que hacia eso apunta la discusión que hay hoy. Quizás con el estilo Bolsonaro aparece como muy fuerte, pero no, yo creo, a ver, si vos también te pones a ver, los números son totalmente favorables a Brasil. En los últimos 15 años, 45.000 millones de dólares de superávit tiene Brasil con respecto a nosotros, 4.000 el último año. La mitad de nuestro déficit comercial del año pasado es con Brasil. ¿Tienen mucha mejor industria que nosotros? Bueno, Brasil es un país más industrializado, totalmente, y además con la recesión brasileña, vos no te olvides, como lo explicaba nuestro secretario de producción, Dante Sica, por cada punto que crece Brasil, nosotros crecemos un cuarto de punto. O sea, nuestro vínculo con Brasil es muy fuerte. Si Brasil está en recesión, nosotros nos caemos. No hace falta, digo esto, sí, para bajarlo a la realidad. Preguntarle a cualquier exportador mendocino lo que le ha pasado en los últimos años en las exportaciones con Brasil. Y eso se traduce en hectáreas que se pierden, en empleos que se pierden. Así que un crecimiento económico de Brasil a nosotros nos arrastra. Pero claramente
nuestro vínculo con Brasil va a ser muy fuerte y el vínculo de la región en general es muy fuerte porque Brasil es la locomotora, es uno de los principales 8 países del mundo. O sea, ¿es lógico pensar o es lógico imaginar esa postura de Bolsonaro? Si yo tengo toda esta cantidad de problemas en el país, tengo que asumir la presidencia después de todo esto. A ver, Mercosur y la relación bilateral con la Argentina no es prioritario. Bueno, mi prioridad son otras cosas. Si esto va bien, mejor, y si no, no me importa. Es que es lógico que Brasil es un país, digo, para que tomemos dimensión, un país muy fuerte, un país muy grande, muy industrializado. Digo, basta con recorrer el interior de Brasil, ver su poder industrial, ver todo el desarrollo que ha tenido. Es un país muy grande en población, muy complejo. 140 millones de votantes. Entonces, a lo que voy es que con esa complejidad tan grande que tiene Brasil, es lo que Brasil hoy tiene que ir a una carrera más mundial. Brasil, de alguna manera, con ese encierro, también ha perdido en algunos aspectos la carrera de la productividad con respecto a otros países líderes. Entonces, lo que se está planteando Brasil es cómo retomo ese liderazgo, cómo retomo la senda del crecimiento. Ahora, a nosotros no nos, nosotros venimos como país planteándolo, y reitero, todos los países del Mercosur, menos Brasil, lo venían planteando, porque Brasil tenía un gobierno de transición, ¿no? Que el gobierno de Temer, o tiene todavía. Así que yo lo que diría es, primero, prudencia. ¿No? Prudencia, no alarmarse, no creer. Claro, el hecho periodístico son las palabras, pero prudencia. Y segundo, hay vínculos muy fuertes con Brasil que no se van a caer de ninguna manera y que también a nosotros nos va a convenir esta mayor apertura del Mercosur hacia buscar más acuerdos con el mundo. Nosotros, todos los días, los mendocinos sobre todo, lo decimos y se lo decimos a todo el mundo. Nosotros conocemos bien lo que es Chile, entendemos bien los vínculos que tiene Chile con el mundo, los acuerdos comerciales que tienen. Cuando vos te pones a pensar que competís con un exportador chileno, vos tenés no solamente el flete de los puertos de Chile, sino que encima después tenés que pagar aranceles que ellos no pagan. Claro. Cuando vas a Asia, cuando vas a América del Norte, cuando vas a Europa. Entonces, nosotros tenemos que ver esto. El Mercosur no se va a disolver de ninguna manera. No, claro. El Mercosur sigue adelante, pero también yo lo decía hace unos días en una columna que escribí en un diario acá local. Yo también decía eso. Hay un esquema de integración, que es la Asociación Latinoamericana de Intercambio, la LADI, que es previo a estos acuerdos y que te da todas estas herramientas para una mayor integración y por eso yo creo que vamos hacia eso, vamos hacia una revisión de las herramientas, pero me parece también que estas discusiones son sanas. Este primer viaje o esta primera gira que va a hacer Jair Bolsonaro incluye Chile, no incluye a la Argentina, tiene que ver más con la política o con la economía. No, imagínate que cuánto le puede exportar Brasil a Chile o a Israel, otro país chico. Digo, lo que pasa es que él está buscando lo simbólico. Chile, que es quizás el país más abierto, acordémonos que los intereses de los industriales brasileños son muy fuertes, ¿eh? Entonces él está dando una señal, yo quiero una economía más abierta, y lo de Brasil, lo de Israel, porque hoy Israel quizás es como muchas veces se dice, es un país que tiene tan poco en cuanto a recursos y ha logrado ser tecnológicamente un país de avanzada, entonces un poco también está dando la señal, Brasil tiene que ir hacia esta revolución tecnológica. Hacia esos puntos. O sea, entonces, salir a Asia por Chile y llegar a Europa. Es simbólico, es más simbólico de lo político, tiene un montón de cosas que atacar, su relación con Estados Unidos es muy importante para Brasil y es algo que va a haber que verlo de cerca, y la relación de Brasil con Europa también es un tema, o sea, reitero, es uno de los países más importantes del mundo, es nuestro vecino, es muy difícil muy difícil que uno se pueda salir. Si estás en Asia, de la relación con China, si estás en América del Sur, de la relación con Brasil, si estás en Europa, de la relación con Alemania, estos son países líderes. Ahora, si Brasil le va bien en esto, ¿sí? Y crece por esas dos vías, ¿a nosotros nos arrastra también en crecimiento o nosotros lo vamos a ver de afuera? No, claro, nosotros nos arrastra porque cuando aumenta el consumo en Brasil, al tener esta relación nosotros de complementariedad y cercanía, a nosotros también nos arrastra. Y a nosotros los mendocinos, recordemos que mucho del comercio que hemos perdido tiene que ver con esta recesión en Brasil y con las barreras que nos ha puesto a veces Brasil al comercio. Hablo de las exportaciones de fruta, hablo de las exportaciones de ajo, hablo de las exportaciones de vino e inclusive la posibilidad que en los próximos años nuestra metalmecánica y nuestros sectores de servicios, de software, etcétera, puedan también incursionar más en el mercado brasileño. Para mí,
esta es la clave, ¿no? Nosotros, los mendocinos, ganamos cuando Argentina se abre más al mundo. Nosotros cuando exportamos más al mundo y ahí nosotros crecemos también más como provincia. Cuando Argentina se encierra, nosotros como provincia nos caemos también más. Entonces creo que estamos ante una oportunidad. Para redondear, ¿es fácil? No, las negociaciones internacionales son difíciles siempre. O sea, nadie te regala nada. Y vos tenés que cuidar a tus sectores y tenés que saber negociar y tenés que saber defenderte. Pero también tenés que atacar, como en el fútbol, ¿viste? Tenés que tener una buena defensa, pero si no atacás no haces goles. Exacto. Bueno, me parece que esto es un poco lo mismo y hay que por eso tomarlo con prudencia, pero también con inteligencia. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Muy amable.